Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana de jueves 28 de junio de 2018. Gracias por sintonizar Cadena Megavisión, 3 canales al servicio de usted, todas las mañanas que arrancamos precisamente con Telenoticias 21, encadenados y por supuesto también ya en la segunda, digamos, o en el subsiguiente programa. Gracias por sintonizarnos. Aquí estamos en Diálogo con Ernesto López. En esta mañana, antes de presentarles nuestro tema de hoy, quiero recordarles a ustedes que pueden consolidar sus deudas en Coop 1, solicitando ya su crédito de consumo para empleado público, desde el 11% de interés anual. Será un gusto ayudarle y a solventar también sus necesidades. Coop 1 es una ayuda mutua. Esta mañana, por cierto, de mucha lluvia, en nuestros estudios nos acompaña el doctor José María Rubiera, funcionario director del gobierno cubano y especialmente del Centro Nacional de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba, a quien quiero darle la más cordial bienvenida y vamos a aprovechar conversar sobre la experiencia que tiene precisamente la isla para la prevención y la mitigación de desastres naturales. Creo que es importante conocerla desde la perspectiva de cómo se tratan los temas y, por supuesto, también cómo deben países como los nuestros, que son altamente vulnerables, manejar este tipo de crisis y desastres provocados, obviamente, por todos los temas ambientales. Doctor, qué gusto tenerlo acá en nuestros estudios y conocer de usted esa experiencia. Bueno, en primer lugar, agradecerle la invitación y que estoy muy contento de estar aquí y poder estar compartiendo con los hermanos nicaragüenses, salvadoreños. Y bueno, en toda esta cuestión que compete a Centroamérica, compete a toda Norteamérica, compete a todo el mundo, que es la prevención de desastres, el salvar vidas. Y bueno, aquí estamos para ayudar un poco y también para aprender, por supuesto. Ok, bueno, para comenzar con el enfoque en este programa es importante tomar en consideración que los últimos pronósticos o diagnósticos alrededor del tema del cambio climático ubican a la región centroamericana, especialmente, como usted lo decía, como una de las zonas más vulnerables, lo cual significa que en el apartado de una agenda de país se deben tomar en consideración aquellos aspectos que contribuyan a enfrentar cualquier tipo de emergencia, cualquier tipo de crisis. Veamos el caso muy significativo, Guatemala, por ejemplo, con el más reciente caso de la erupción del volcán, y otros que podemos también situarlos en la zona centroamericana y por qué no decirlo también viéndolo desde el punto de vista de toda la zona insular donde ustedes están ubicados. A ver, así es que vamos a aprovechar con usted de alguna manera conocer el aporte que se tiene bajo esa experiencia y que por su posición geográfica obviamente ha tenido que lidiar con frecuentes amenazas por fenómenos naturales, el caso de Cuba. Así es que esto será en la primera parte. Desde ya pues les invito a ustedes a que participen, arroba Diálogo 21, arroba Neto López Radio, son las 2 cuentas en Twitter que están disponibles para que usted participe y pueda de esa manera también formular sus comentarios y seguirnos a través de las redes sociales. A ver, quizás solo para qué aportes podemos tener nosotros como país, como Centroamérica, de la experiencia de Cuba en el manejo y prevención de desastres por fenómenos naturales, reconociendo desde luego la experiencia de usted y la vulnerabilidad de nuestros pueblos como tal. Bueno, a mí me parece que un tema muy importante es de la información. Nosotros tenemos en el país por muchos años ya una gran experiencia. Hace 38 años tenemos a especialistas, meteorólogos en la televisión dando la información meteorológica día a día. Claro que no lo hace como un especialista, sino se desdobla en un comunicador utilizando palabras sencillas, palabras llanas, palabras que la población entienda. Y eso prepara, por supuesto, a que las personas conozcan a los especialistas y que en el caso de que hayan huracanes, de que hayan fenómenos meteorológicos peligrosos, lluvia intensa, cualquier otro tipo de fenómeno que pueda amenazar la vida, pues los medios de difusión se ponen en función de eso. Trabajamos 24 horas seguidas y los especialistas también con ese sistema de hablar
claramente, llanamente, en palabras no técnicas, informamos de la situación, decimos claramente cuáles son los impactos, los peligros que se le puede venir arriba, y entonces eso ayuda a que los organismos de protección civil, que son los que tienen que tomar la respuesta en cuanto a protección, evacuación, pues hagan mejor su trabajo, porque las personas entonces, si saben que tienen un peligro, si saben que pueden ser afectadas, pues son dables a evacuar, a dejar lo suyo, porque la vida no puede reconstruirse y todo lo demás se puede reconstruir con el tiempo. Es interesante, doctor Rubiera, el punto que usted ha tocado. Esto me trae el tema de la información y el tema de colocar en una agenda mediática permanente, frecuente, lo que es esa información meteorológica. Esto me trae al recuerdo, perdón por el comentario que voy a hacer, a este servidor cuando también tuve la oportunidad de adentrarme en esa especialidad. Ah, qué bien. ¿Verdad? Tuve la oportunidad de recibir cursos de especialización por las autoridades y también abrir un espacio en esta misma cadena de televisión que nos permitiera también sumarnos a esa voz de la especialidad que tienen los verdaderos, digamos, personas que han sido preparadas en esta área. Un elemento bien importante era, primero, identificar, estar al día ofreciendo esa información para poner en alerta todas aquellas condiciones. Yo recuerdo que aquí tuvimos la amenaza de el huracán, creo que era Adrián, creo que tuvimos que venía por la zona del Pacífico queriendo entrar al país y era casi inminente, era un momento bien caótico, sobre todo porque ya no golpeaba, ¿no? Y era a partir de ahí que comenzamos a entrarnos en ese mundo. Es un mundo muy interesante, muy, digamos que requiere de mucho estudio y de mucho olfato a la hora de ver y ver los comportamientos atmosféricos como tal, ¿no? Me imagino que es la experiencia que también usted ha tenido siendo un informante de la televisión, como lo expresa, ¿no? Exactamente. La meteorología no es exacta en ningún lugar del mundo. Eso hay que tenerlo presente. Pero los pronósticos son muy buenos, porque teniendo más de 90% de efectividad en los pronósticos, pues se puede decir que es bastante confiable. Ahora bien, precisamente por esa causa es que la información hay que seguirla. No es lo mismo un pronóstico de 72 horas que uno de 48, uno de 24 o uno de 12. Un país debe de tener información meteorológica, así, exactamente, sí. Y las personas deben acostumbrarse a esa información. Pero esa información tiene que ser dada en un lenguaje que la gente entienda. Que lo entienda. Exacto. O sea, traducir lo técnico a lo más práctico, ¿no? Exacto. Un sistema, ¿qué significa un sistema de alta presión? Exacto. ¿Qué significa un sistema de baja presión? ¿Verdad? ¿Cuáles son las condiciones de impacto que tiene una región o un país como el nuestro que la predominancia de sus vientos norte son por la mañana y los vientos sur son por la tarde? Bueno, aquí ya estoy sacando yo lo... Sí, no, pero muy bien, porque tiene también una experiencia. ¿Verdad? Pero me parece que es una cosa necesaria para un país y para una población mantenerse informado en una agenda noticiosa. Nosotros no podemos pretender que las personas sean especialistas ni nada de eso. A veces hay terminología que hay que usar, pero que usándolo cada día o usándolo muy frecuentemente, esa terminología básica, usted la ha mencionado, alta presión, baja presión, y también de vez en cuando explicar qué cosa es, porque ese conocimiento va al acervo cultural de las personas. Claro. ¿Qué significa la zona de convergencia intertropical? Exacto, que es un poquito difícil. Sí, que es la unión dentro de lo que son los alisios del hemisferio norte, sur. ¿Verdad? Y los vientos norte. Pero ahora le digo una cosa. Para mí, en mi experiencia, no es tan importante que las personas sepan qué cosa es la zona intertropical de convergencia ni nada de eso. Para mí lo importante es que pueda haber una lluvia fuerte, que pueda haber una lluvia intensa, porque a las personas les interesa más el impacto, es el que va a sentir, no tanto el que lo provoca, porque usted lo que va a sentir es la lluvia, la inundación, que tiene que irse al lado de un río si vive ahí o en un lugar vulnerable de inundación, pero qué provoca la lluvia es algo secundario. Y este tema de los espacios informativos
aquí se le llama como, vamos al clima, ¿no? Sí. Así se le llama a estos segmentos. Tuvo un apogeo a partir de esa experiencia que tuvimos con Adrián y sobre todo porque no teníamos esa, digamos, como esa oferta para el televidente. ¿Sí? Así. Y por años hemos tenido, desde luego, a un colega, Moisés Urbina, dando también esa información. Luego me sumo y luego creo que después hubo otros que se sumaron a esa, digamos, a esa corriente. ¿Por qué razón? Porque ya el clima, y aquí ya más adelante vamos a hablar de eso, porque el clima ya iba a ser motivo de noticia por los impactos que estaba generando o que va generando el cambio climático, que ya vamos a hablar de eso, ¿cierto? Exactamente, así mismo es. El tiempo y el clima tienen una gran importancia, porque todos vivimos en un océano de aire, en el fondo de ese océano. Todos estamos bajo la égida de los sistemas naturales. Por lo tanto, en el caso nuestro, en nuestra experiencia, acostumbramos a las personas a seguir la información día a día. Nosotros tenemos información en la televisión por la mañana, con muchachos jóvenes, todos meteorólogos, entrenados además en las artes de la comunicación. Al mediodía tenemos ya compañeros que no son jóvenes, tampoco son viejos, y ya por la noche en los programas estelares de los noticiarios tenemos la información por las personas ya que llevamos unos cuantos años en eso, los más... El objetivo, para cerrar ese punto, el objetivo es mantener informado. Mantener informado y traducir. Al ciudadano. Y traducir el lenguaje técnico-científico en un lenguaje normal, comprensible a la gente y enfocarnos más bien en los impactos, en lo que la gente puede sentir, en lo que la gente necesita, más que en las cosas de los sistemas, digamos, de otras cosas que son aledañas. Es como en el periodismo. Tenemos el lead y tenemos lo menos importante debajo. Exactamente. Tenemos el encabezado. Exacto. La titularidad y luego pues de lo mayor a lo menor. Exacto. ¿Verdad? Así mismo es. Aunque ahora ya el arte de la redacción le puede cambiar los patrones y dice, aplicando aquel término de que el orden de los factores, aquel término matemático que sí, el orden de los no factores... El producto. Aquí no sí. El producto, ¿no? ¿Obligó el cambio climático a colocar en una agenda informativa el tema? Por supuesto que sí. Cuando nosotros comenzamos en la televisión no se hablaba de cambio climático, fue en el año 81. Pero evidentemente que el cambio climático... ha obligado. El calentamiento que ha tenido nuestro planeta en todos estos años ha agudizado los problemas. Los huracanes son ahora más intensos que antes, son más frecuentes. Tenemos huracanes que cambian su categoría muy rápidamente, se intensifican rápidamente. Y todo eso hace que efectivamente tengamos que tener muy presente el cambio climático en todo lo que hacemos. Y eso hace que la información sea todavía más importante. O sea que si empezamos en el año 81, con el pronóstico del tiempo, con la información, y casi en aquella época no había huracanes, había una etapa de poca actividad, pues cuando a partir de 1995 comenzó una gran etapa activa en cuanto a huracanes y empezaron a haber sistemas de lluvia intensa y con mayor frecuencia, pues por supuesto que la información se hizo ya. Si antes era necesaria, ahora lo es todavía mucho más necesaria. Bueno, cabe resaltar, y qué bueno que estamos abordando este tema porque ya lo vamos a aplicar en el siguiente bloque, a ver el impacto que esto tiene desde el punto de vista de la política pública. No solo desde el punto de vista informativo como lo estamos manejando hoy en día, ¿no? O en estos primeros minutos. Hay que elevar un poco a la categoría de ver el impacto que tiene esto en una política pública. Es decir, cómo impacta y cómo golpea si no se está preparado en el tema de prevención, en el tema de mitigación de desastres, ¿no?, naturales. Solo para ir cerrando un poco este ciclo. Ok, el clima, el cambio climático obliga a que el tema de la información meteorológica se ubique en una agenda informativa, ¿no? La población merece estar informada, merece estar atendida, ¿verdad?, para saber cuáles son las condiciones del clima por varios factores, ¿verdad? Tradicionalmente, como usted lo decía, doctor, la información en el pasado se ocupaba más que todo para ver las condiciones agrícolas, ¿no?, para trazar las condiciones agrícolas.
En los Estados Unidos, si nos remontamos un poquito a ver la práctica en los medios de comunicación, es mucho más permanente y frecuente. Allá es cada hora. Sí, Allá es pero cada hora también que están hay un dando. clima más cambiante. Y es un clima más cambiante, hay Claro. sí, son condiciones diferentes. A ver, hoy en día tenemos el auxilio de la tecnología. En el país, acá para conocimiento, yo creo que muchos lo saben, se tiene un radar de lluvias. Se que es tienen muy preciso. varios radares. Sí, varios varios radares. ¿Sí? Tiene, que es muy preciso, Sí. que es otro instrumento fácil de poderlo, digamos, especializarse en él para poderlo desarrollar y mostrarlo en la televisión o en la radio. La imagen del satélite ¿verdad? también. Imágenes de satélite, Animadas. el Grandis, tienes la NASA, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es muy O sea, el importante. uso de a lo que quiero llegar es que ahora la tecnología también está facilitando Seguro. manejar mejor y con más precisión la información. A eso quería llegar. Seguro. Cuando empezamos en la televisión era blanco y negro y no había esa tecnología. Para poder una imagen del satélite era un papel que mostrábamos. Hoy en día todo es digital. Los sistemas de televisión para mostrar el tiempo son especializados. Nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema gráfico que permite ver la imagen del satélite en colores, con movimiento, que permiten ver los radares en tiempo real, que permite... bueno, aquí tenemos en esta imagen los radares de aquí de El Salvador. Este es del Salvador. Ahí Ese de El tenemos. Salvador, esos son las imágenes de la lluvia, eso que cambia ahí, que en tonos azules oscuros y verdes, es precisamente las áreas de lluvia. O sea que se puede ver en tiempo real dónde es que está lloviendo. Ahí hay un área en el Pacífico muy cerca de la costa, por ejemplo. Sí, pero creo que ahí la tenemos en el sector de la bahía de Jiquilisco, si Sí. no me equivoco, una amenaza de lluvia en parte de sus playas. Como, vamos a ver, si abrimos un poquito la imagen, nos vamos a ir también, creo que al occidente se veía. Ahí tenemos algo también, allá está, no, estamos todavía en el sector de oriente, lluvias en la parte alta del departamento de Usulután, ¿verdad? Tenemos ahí también. Aquí en el sector de, vamos a ver, ahí estamos hablando cerca de la capital, en la parte sur. Ahí está, ¿verdad? Sí. En este sector. Bueno, en el caso nuestro, tenemos una red de 8 radares en el país, pero son radares de más alcance de esto. Cada alcance del radar nuestro llega a 400 kilómetros. Y por lo tanto, si hay un huracán, podemos seguirlo en tiempo real. Podemos ver dónde está. Es responsabilidad de un meteorólogo, de un informante, de un espacio de ese, si el fenómeno que se está identificando va a golpear fuerte o como su mismo nombre lo indica, porque a veces se mal juzga el papel de un pronóstico, ¿no? Su misma palabra dice que es un pronóstico, que es una probabilidad, que no es algo cierto. Y son fenómenos cambiantes de la noche a la mañana. Exacto. Bueno, sí. Los meteorólogos tenemos la misión de hacer el pronóstico. El pronóstico puede no ser el 100% exacto, pero es en el caso nuestro tenemos, porque se evalúan, de un 92-93% anual de efectividad. Quiere decir que la mayor parte de los pronósticos en todas las variables son mejores, son bastante confiables. Ahora, en el caso de huracán, hemos logrado un sistema nacional que no solamente es meteorología, es un sistema de protección civil nacional. Nosotros somos parte de ese sistema y nuestra misión ahí es hacer el pronóstico del huracán con el tiempo de antelación necesario, hacer las alertas tempranas sobre el fenómeno científico, meteorológico, y esa información sirve a la defensa civil, a la protección civil, para hacer sus medidas de prevención. Pero también ayuda a la población, porque la población recibe una información muy exacta y sigue la información. Ahí tenemos el huracán Irma, que golpeó fuertemente la costa norte de Cuba con categoría 5. Estos mapas no son nuestros, esos mapas son de un pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Pero ahí se ven las muestras, los modelos. En realidad no fue así. No fue así. Eso ilustra. Esa fue una proyección. Sí, eso quiero ilustra. resaltar que ese es un archivo viejo, ¿no? Sí, sí, lo sabemos. Es un archivo, perdón. Pero lo que quería decir, eso ilustra la es un necesidad. ejemplo de cómo se van identificando con Sí, pero ilustra la necesidad de seguir los pronósticos, porque los pronósticos se hacen cada 6 horas y van cambiando. Sí, van cambiando. Entonces, no se sabe enseñamos a la población que si usted está dentro del cono y si 6 horas después y después usted está dentro del cono, usted está en peligro. Si sin embargo se mueve hacia un lado o hacia el otro, su peligro disminuye. O sea que es también
una forma de mostrar la incertidumbre del pronóstico y la certeza también. O sea que por eso es que la información hay que seguirla, no basta con una sola. Y en eso estamos completamente alineados en toda la región americana. A ver, voy a hacer una pausa comercial. Entremos ahora a ver cómo es importante que países como el nuestro puedan estar y darle cabida, ¿verdad? Importancia dentro de una agenda de país al tema del clima para estudiar estos fenómenos. De repente tenemos una lluvia, se nos convierte en un gran problema, tenemos amenazas de huracanes. ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes? ¿Cómo de alguna manera mitigan, previenen este tipo de fenómenos y qué experiencia podemos recoger nosotros como país? Hemos logrado salirnos de la agenda, de la tangente, de la política hoy en día para meternos a hablar de esto que es bien importante. Estamos, desde luego, entrando ya a la temporada de huracanes, ya estamos en la temporada de huracanes, ya se adelantaron unos, por cierto. Bueno, sí, ha habido una tormenta subtropical en el Atlántico, sí, una sola, pero aquí ha habido 4. Que sorprendió de alguna manera. Es bien importante, pongámosle atención a esto. Participe, @diálogo21, @Neto López Radio. Opine, quiero conocer la opinión de ustedes, queremos conocer, interactuar con ustedes sobre este tema que tenemos hoy en día con el especialista en el tema de meteorología. Él es asesor del Centro Nacional de Pronósticos de Cuba y también exdirector, ¿verdad? Y presentador también de espacios informativos de clima. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros esta mañana en la que hemos desde luego dejado a un lado el tema político del país, que hemos estado muy activos como siempre a lo largo de los programas anteriores para poder examinar la importancia que tiene la información meteorológica y sobre todo también conociendo de los cambios exigentes que da toda esta nueva modalidad de estudio que tiene el cambio climático y su impacto en países como los nuestros, considerados altamente vulnerables. En el estudio me acompaña el especialista, el doctor José María Rubiera, él es cubano y especialista en el tema. Entiendo que su presencia en el país tiene que ver precisamente para intercambio, para establecer ciertos intercambios y experiencias en esta materia. Efectivamente, he sido invitado por el Consejo Internacional de la Ciencia, ICSU, en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, y también por el Ministerio de Gobernación de El Salvador, a tener una serie de encuentros con personal de protección civil, de gobernación, los meteorólogos del mar, y poder intercambiar experiencias de lo que hacemos y sobre todo cómo enfrentamos esta amenaza que tenemos en los fenómenos meteorológicos peligrosos. Hay que decir que el cambio climático es algo cierto, que lo tenemos encima, que se nos viene arriba con una serie de fenómenos peligrosos que no podemos evitar. Usted no puede evitar un huracán, usted no puede evitar una lluvia intensa, pero usted puede adaptarse. Y precisamente los modelos de adaptación a este tipo de problemas son los importantes. Adaptarse para tratar de minimizar las pérdidas de vida y las pérdidas materiales. Doctor, ¿qué tanto un país puede prepararse para soportar la inclemencia del tiempo? Veamos el caso de Puerto Rico. Lamentablemente no ha sabido levantarse todavía. Y estamos hablando del estado 54, ¿verdad? Sí, sí, bueno, no es un estado, es un estado libre asociado. Bueno, considerado, ¿verdad? Pero no es un estado... Sí, pero está dentro de Estados Unidos. Sí, claro. Sí. Es una, digamos, colonia. Pertenece al primer país de la economía en el mundial. Bueno, y ahí está. Yo le pudiera decir lo siguiente. Yo he estado en Puerto Rico, tengo excelentes amigos puertorriqueños, conozco el país. Sin embargo, es verdad que eso ha pasado. Todavía hay zonas de Puerto Rico, en este momento que estamos hablando, sin electricidad. Y ha habido un impacto muy fuerte del huracán María, que las cifras están por encima de los 400 muertes, aunque no son cifras oficiales, pero sí
digamos, la cadena de televisión CNN hizo una encuesta en funerarias, servicios fúnebres, y la cantidad de muertos es importante. Sin embargo, mire usted, tuvimos nosotros también en Cuba, unos cuantos días antes, lamentablemente, el huracán Irma. Sí. El huracán Irma nos cruzó a lo largo de toda la costa norte del país. Nos quedamos en cero de generación de energía eléctrica, cero, porque las plantas generadoras de electricidad, las grandes centrales eléctricas, están en la costa porque reciben los sistemas de enfriamiento del mar. Y como hubo marejadas tan fuertes, se destruyeron. Nos quedamos en cero. 27 días, no, 27 no, eso fue el día 10 de septiembre. Bueno, el día 27 de septiembre, el 90% del país tenía electricidad. Y los servicios estaban levantados en su gran mayoría. Y es verdad que todavía hay que trabajar en la construcción de vivienda, en toda una serie de cosas, pero el país se levantó rápidamente. Entonces, usted hace las comparaciones. ¿Por qué es eso? Bueno, es que Cuba está preparado para eso, porque tenemos planes para esas contingencias. Y las muertes son mínimas, porque el sistema de información hace que la gente comprenda el peligro y la defensa civil, la protección civil, hace su tarea y si necesita ser evacuado, la persona es evacuada si está en un lugar verdaderamente vulnerable. Por lo tanto, uno puede hacer algunas comparaciones de ese tipo puramente desde el punto de vista científico y puramente desde el punto de vista operacional. Y se da cuenta de que hay que tener una preparación. Claro. Esa preparación parte de la cultura de las personas y parte de la información y parte de la acción con planes precisos para evitar esos problemas o paliarlos. ¿Qué pasó en Puerto Rico? ¿No estaban preparados? Yo pienso que no estaban preparados. A Pienso pesar no de estaban que preparados. son zonas, que es una zona insular que obviamente Sí. debería de estarlo, porque ahí es donde Sí, entran, pero pegan. pienso que el impacto fue muy fuerte y pienso que no estaban totalmente preparados. No estaban preparados para ello y simplemente hubo ese problema. Eso Por quiere decía decir... yo que cómo es posible que es considerado casi un estado más de los Estados Sí, Unidos sí. y hasta este momento, ¿cuántos años han pasado de ese? Y todavía siguen... Eso no se reponen es un del verdadero problema. caso de estudio y yo pienso que los hermanos puertorriqueños cojan esa experiencia. Es una experiencia amarga. Cuba la tuvo. En el año 1932 tuvimos un huracán con 3.000 muertes por una marea de tormenta que arrasó una población completa de Santa Cruz del Sur. Y después tuvimos en el año 63 una gran inundación con el huracán Flora, que hubo 1.200 muertes. Ok. Pero hubo que sacar las experiencias de eso. Y gracias a eso es que tenemos el sistema que tenemos actualmente. Ok, sin pretender ser catastrófico, los próximos años será mucho más impredecible el tema climático. Yo no creo que sea impredecible. Yo sí creo que sea problemático, porque va a haber sistemas más fuertes y de más rápida evolución, que nos tendrán en tensión. No creo que sea impredecible porque la ciencia ha avanzado mucho y hoy los huracanes son predecibles totalmente con un alto grado de confianza. Sí. Pero hay que prepararse para eso, hay que prepararse para no solo eso, hay que prepararse porque el cambio climático puede traer en algunas zonas sequías más frecuentes, sequías más intensas o lluvias más fuertes, contrastes grandes como eso. Mire, en Cuba teníamos una sequía enorme el año pasado. El año pasado a esta hora había una sequía prolongada de más de 2 años y una sequía muy intensa. El huracán tiene sus partes buenas. Vino el huracán Irma y llenó las presas. Y después con la lluvia que hemos tenido en los meses de abril y mayo, las presas están llenas. Hoy en día no hay sequía ni tenemos problemas con el agua en el país. Hay los grandes contrastes. Y para eso pues hay que irse preparando y hay medidas para eso. Hay medidas para paliar la sequía y hay medidas también para paliar los fenómenos más peligrosos. En Cuba estamos muy conscientes del cambio climático y hay un plan estatal, quizás sea uno de los pocos países que tenga un plan estatal que se llama
comúnmente Tarea Vida, pero que es un plan de adaptación al cambio climático. Se han hecho estudios, se sabe qué va a pasar en el 2050, se sabe qué va a pasar en el 2100, y con respecto a eso hay un plan general que incluye no tan solo lo que es la prevención de los fenómenos más peligrosos, sino la adaptación de otros que no parecen ser tan peligrosos, pero que pueden con el tiempo hacerse verdaderamente dañinos, como es el caso de la elevación del nivel del mar en las costas. Hemos tenido 35 centímetros ya en unos pocos años de elevación del nivel del mar, y Cuba tiene 5.495 kilómetros de costa. Por lo tanto, una elevación del nivel del mar es importante. Hay países que van a tener gran problema. Holanda, por ejemplo, le ha robado, por así decirle, al mar un gran terreno. Y cuando esa elevación del mar se produzca, pues entonces van a tener grandes problemas ellos, y también muchos lugares, en toda la costa oriental de los Estados Unidos, en la costa del Golfo de México. Los países que son, digamos, que tienen grandes costas, pueden tener grandes problemas, y sobre eso hay que prepararse. A ver, Cuba va a ser la sede del 10º Congreso Internacional sobre Desastres este año, ¿no? Sí, es el 10º que hacemos. O sea, es el 10º. Ese es un Congreso a ver, nacional. ¿qué es lo que se debate? ¿Qué es lo que se discute y qué es lo que se saca como experiencia de esto? Bueno, tengo la experiencia de haber participado desde el primero, hace muchos años, en el año 83, si mal no recuerdo. Y lo que se debaten son los problemas estos de la prevención, de cómo prevenir, de cómo proteger la población, de cómo proteger la economía en los aspectos que tienen que ver con los desastres. Pero no solamente en este caso se habla de desastres de tipo natural, porque la protección civil, la defensa civil cubana trabaja no solo eso, sino también desastres industriales por accidentes que pueden ocurrir de mucho tipo, y por supuesto los desastres que son de origen natural. No solo hablamos del clima como tal, tenemos el caso de Guatemala entonces. Exacto, exacto. Tenemos el caso... La especialidad de la mitigación, la prevención, no solo debe de enfocarse a la lluvia, no solo, a la sequía, claro, al huracán, a todo. Por suerte suerte también en Cuba, a los terremotos. Por suerte en Cuba no tenemos volcanes, pero sí tenemos terremotos en la parte oriental. Y sobre eso hay planes específicos hechos también. El terremoto es muy sui generis, usted no lo puede predecir. Ahora estamos hablando aquí y puede empezar a temblar. No se puede predecir. Pero sí hay que tener planes de contingencia para cuando eso ocurra, saber qué hacer y saber cómo ayudar a las personas que pueden quedar en una zona afectada. Y en el caso de el volcán, pues también. Y son muchos. En el plano de la meteorología y el clima puede haber desde inundaciones costeras a lluvias intensas, a vientos fuertes, a tornados, a tormentas locales severas. Puede haber muchas cosas. Sí, y todo eso hay que tomarlo en consideración. Sí, aquí estoy viendo no sé si lo podemos colocar, uno de tus presentaciones sobre el paso del huracán Irma por Cuba, ¿verdad? Exacto. Aquí estoy revisando esos materiales. Ahí está. Sí, bueno, en realidad este fue después del Irma. Ese fue un resumen de lo que había pasado con el Irma. Y entonces ahí hay algunas imágenes también que... lo voy a ampliar un poco. Esa imagen es en vivo. No, la otra, la chiquita que hubo, estaba en vivo en el Centro Nacional de Pronóstico reportando sobre el caso del Irma. Este programa, que estamos viendo ahorita, es más bien un resumen. Esto es desde el Centro Nacional de Pronóstico. Ahí se muestran todas las facetas que puede tener un huracán y los impactos que podemos prevenir. Ahí si usted busca quizás en YouTube puede encontrar varios, por ejemplo, mira, hay uno ahí vamos a ver. Se puede ver cómo es que llevamos a efecto este tipo de información. También hay una cosa, nosotros en la información diaria que tenemos en los noticiarios de televisión tenemos un tiempo previsto de 2 minutos, 2 minutos y medio para dar toda la información. Usted conoce perfectamente bien lo que es el tiempo en televisión. Claro. Por lo tanto, no nos podemos pasar de ahí. Ahora, en los casos que hay un fenómeno peligroso, si yo digo que me den 10 minutos, me dan 10 minutos. O sea, tengo el tiempo necesario para dar toda la información con el detalle que se requiere, pero siempre hablando en lenguaje sencillo. Eso, por ejemplo, es en el estudio. Esos son sistemas. Ese es, por ejemplo, la tormenta subtropical Alberto, en la cual yo decía que el centro no importaba, que no había que hacerle caso a eso, que lo importante era la lluvia intensa.
que lluvia intensa que iba a caer en el país, y ahí la muestro. Y efectivamente así fue. Ese fue el impacto mayor que tuvimos. Ilustra también la necesidad de no enfocarse tanto en qué cosa hace la lluvia, porque en realidad el sistema este estaba en Yucatán, el canal de Yucatán, Sí, estaba no golpeado. tenía importancia como centro, pero la lluvia sí. La lluvia nos produjo O sea, no grandes problemas. necesariamente un huracán, ¿cómo se le llama? Su ojo puede de alguna manera golpearlo, sino que es la lluvia. Son Sí, las pero consecuencias. el ojo tiene varias facetas. El ojo del huracán, aquí no hay ojo del huracán, porque aquí no viene el huracán, pero en Cuba sí pasan los ojos del huracán. O sea, El centro del huracán es muy sui generis, usted tiene que advertirle a la gente, ¿sabe por qué? Porque cuando pasa el ojo, increíblemente, como usted lo pueda pensar, cuando viene el ojo, el cielo se pone azul, deja de llover, si es de noche salen las estrellas, no hay viento, no hay nada, y las personas pueden pensar que aquello se fue, y no se fue, están en el mismo centro, y dentro de un rato, que pueden ser 20 minutos, media hora, una hora, en dependencia del diámetro del ojo, en dependencia de la velocidad de traslación, entonces vendrá la fuerza del huracán total de nuevo. Y eso usted tiene que advertírselo a la gente. Está usted en el centro del huracán, no salga. Ayude en ese momento a, digamos, resolver las averías que pueda hacer sencillamente, pero muy rápido, porque detrás va a venir el huracán. Recientemente el país con Cuba suscribieron un convenio de cooperación en riesgos y desastres, ¿no? Sí. A ver, cuéntanos un poquito sobre el beneficio, doctor, que puede Bueno, tener yo esto. pienso que la cooperación es una necesidad entre todos los países. Siempre existen experiencias positivas en cada lugar. Nosotros podemos aprender también de El Salvador. Por ejemplo, El Salvador está haciendo algo que nosotros ahora en Cuba vamos a tener que hacer, que es usar más los medios sociales, el Facebook, el Twitter. Nosotros estamos incrementando ya la cobertura de Internet en el país. A partir de la segunda mitad de este año, en los teléfonos celulares ya estará Internet. Y por lo tanto, el camino de la tecnología, que lamentablemente estamos un poco atrasados, porque Cuba sabe que tiene un bloqueo, tiene además problemas económicos y hace que nos hemos atrasado un poco, pero estamos abriéndonos muy rápidamente a Internet, porque es muy importante y cada vez hay más usuarios de Internet en el país. Por lo tanto, tenemos que también montarnos en ese carro de las redes sociales y tener una red social para meteorología. Y El Salvador la tiene. Por lo tanto, hay que tener experiencias positivas que también tenemos que tomar Es decir, de acá. sacarle el mejor provecho a las redes para Exacto. Pero lo que quiero decir... el uso para bien, ¿no? Exacto, lo que uso quiero decir es el intercambio mutuo de experiencia, que es muy importante y muy necesario, porque nosotros tenemos experiencias muy buenas en cuanto a la protección, que no haya muerte en fenómenos peligrosos, y en el pronóstico y en la información, en cómo vamos la información. Y El Salvador puede tener otras cosas que nosotros también podemos asimilar. De modo que ese intercambio mutuo es muy ventajoso, altamente productivo y lo mejor para cualquier país, porque así eso se fomenta, digamos, el progreso de esa manera. A ver, nosotros como país, decías tú en algún momento del intercambio de tu presencia acá, que ha sabido El Salvador manejar bien sobre el tema de los desastres. En una conferencia que incluso estuvo el ministro de Gobernación, se decía de que el país ha tenido avances importantes, pero que todavía falta hacer ajustes pertinentes. Hay una agenda en cualquier país que no es completa sobre este tema. ¿Por qué razón? Bueno, porque el problema es muy complejo. El problema ¿En es muy qué complejo sentido? y tiene muchas aristas. Yo creo que esto es lo importante. Es decir, nos preparamos, pero no lo es todo. Exactamente. Porque aquí entra en juego lo que significa, aquí hay una ley, la Ley de Prevención y Mitigación de Desastres, que si no mal lo recuerdo, todavía no tiene el fondo pertinente reservado para poder atender una emergencia. Y ya nos fuimos al plano económico, Sí. ¿cierto? Bueno, mire, Porque no, hablamos de la información, hablamos del fenómeno, de la preparación de una política pública, pero una política pública debe estar respaldada por el tema económico. ¿Qué va a pasar si tienes un desastre y no tienes dinero, no tienes fondos, tienes problemas fiscales? en mi opinión, toda sociedad humana es humana y por supuesto es perfectible. Siempre hay que avanzar y hay que avanzar poco a poco. Las cosas no se pueden hacer de un golpe.
sino gradualmente. Nosotros en Cuba, a lo largo de los años, hemos ido aprendiendo. Esto no es una cosa de un día para otro. En Cuba, por ejemplo, nuestro Sistema Nacional de Protección Civil tiene lo que tiene que tener, todos los recursos para poder proteger a la población. Pero además de eso, ¿qué hemos aprendido? Al principio venía un desastre, venía un huracán, causaba mucho daño, y entonces el presupuesto no consideraba eso. Hoy en día, el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional de Cuba tiene siempre un acápite para utilización solo en casos de fenómenos peligrosos que hayan afectado. Es un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia. Ahí lo tiene. Aquí pero antes no lo teníamos. La ley nuestra debió haber comenzado, si no, con 32 millones de dólares. Bueno, antes no lo teníamos y ahora lo tenemos. Creo que al final comenzó como con 4. Eso quiere decir que la experiencia vale, la experiencia hace que nos hagamos Y esta es la parte importante del cierre de nuestro análisis ahora. Es decir, hacia dónde debe mirar un país como el nuestro, que está dentro del foco de, digamos, como de impactos vulnerables en la región. Centroamérica lo tiene. Los últimos informes dados a conocer muestran que la región centroamericana es altamente vulnerable. Aquí tenemos nosotros, particularmente en el país, una lluvia y tenemos inundaciones en la parte de la capital, en la zona. Yo diría más, yo diría que no solo Centroamérica, todo el Caribe, Norteamérica, todo el mundo es vulnerable, de una forma o de otra. Y cada vez sorprende. Tenemos el caso de la experiencia de New Orleans, por ejemplo. Bueno, a Nueva York con la famosa tormenta Sandy, sí, efectivamente. Que se les metió el agua. Fenómenos que antes no se daban y que ahora se dan, por lo tanto hay que prepararse. Lo de Nueva York, tú recuerdas, ¿no? Sí, como no, el Sandy de Nueva York se inundó hasta el metro, metro de Nueva York, precisamente con el mar. El mar penetró en grandes partes de Nueva York. Y en New Orleans, tuve la oportunidad de estar en New Orleans después del Katrina, y aquello fue verdaderamente terrible. Todavía en todos esos lugares se está tomando esa experiencia. Y es importante porque eso quiere decir que un país, sea pobre o sea rico, es vulnerable. Y hay que prepararse. ¿Qué mensaje puedes, doctor, darnos esta mañana a manera de que nos eleve a una reflexión profunda? Primero, de como ciudadanos, estar atento a la información. Segundo, hacer hincapié en el tema educativo, porque también eso es bien importante y creo que se nos quedó todavía en el tintero esto, el tema educativo, cómo la población debe de asumir la responsabilidad de poder atender un llamado de instituciones para evitar cualquier tipo de tragedia. Y ese problema educativo, eso que usted menciona, es muy importante, porque nosotros, por ejemplo, en las escuelas primarias, secundarias y preuniversitarias se da información acerca de los fenómenos peligrosos y acerca de las nociones de la defensa civil. Pero además de eso, como estamos en la televisión todos los días, tenemos un sistema educativo que sea perenne, porque ahora no basta con que yo le diga a usted esto, yo tengo que reiterárselo, y reiterárselo mientras más lo haga mejor, hasta que usted ya lo interiorice. Y entonces la población cubana tiene esa cultura. La población cubana ve una imagen del satélite y le dice, mire, aquí hay un frente frío y aquí hay un ciclón. Sin ser especialista, pero es porque lo está mirando todas las noches que se lo estamos mostrando. Y no es necesario que sepa eso quizás, pero sí que sepa los efectos que pueda dar. Esta, según las proyecciones, esta temporada de huracanes será mucho más intensa que la del año pasado. No lo creo. ¿No lo cree? No lo creo. Hay varios elementos, quizás tome mucho tiempo explicarlo, pero hay varios elementos que nos dicen que no. Estamos hablando del Atlántico, porque el Pacífico es distinto. Sí, el comportamiento del Pacífico es diferente. Tenemos un niño en ciernes. Actualmente las condiciones son neutrales. Hay un niño posiblemente a partir de septiembre y en adelante. Y eso quiere decir que habrá menos ciclones tropicales en el Atlántico. El Atlántico ha empezado muy mal. Hoy en día, ahorita, hay una irrupción de aire seco con polvo del Sahara y las temperaturas en el Océano Atlántico están más frías que lo normal, contrario a lo que pasa en el Pacífico,
En el Pacífico, como se está aproximando un evento El Niño, el agua se está calentando en todo el Pacífico ecuatorial oriental y por lo tanto son más probables los ciclones. Ha habido 4 ya en el Pacífico. Por suerte El Salvador no la afectan directamente porque se forman por acá como bajas presiones que pueden dar lluvia, pero van hacia el se noroeste, desvían hacia la, hacia la norte, zona de México. a la zona de México. O hacia Cabos, la zona de Hawái. A la zona de los Cabos. Exacto. O hacia la zona de Hawái que también vamos. Interesante la experiencia de conversar con el doctor José Rubiera. Él es un especialista, asesor en el tema meteorológico y también presentador de espacios de clima en la televisión cubana. Era importante refrescarnos y ver la experiencia que se tiene bajo esa lógica y también de lo que como país debemos rescatar. Gracias por haberme acompañado. Muchas gracias por haberme invitado. Y qué gusto. Vamos a darle continuidad, desde luego, a nuestra programación. En la segunda parte vamos a conversar sobre la política de vivienda del Fondo Social para la Vivienda con el presidente y director del fondo, el licenciado José Tomás Chévez. No me cambie, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora y tal como lo anunciamos, en la segunda parte de nuestro programa nos vamos a conocer desde luego aspectos que tienen que ver con el trabajo que desarrolla el Fondo Social para la Vivienda y quién mejor su presidente para que nos hable respecto al licenciado José Tomás Chévez. Gracias por acompañarnos. Como no, Ernesto, muchísimas gracias también por el espacio. Un saludo especial a todos los televidentes de Canal 21. Contentos de estar acá con usted porque siempre manejamos el principio que si tenemos una sociedad debidamente informada, está en las mejores condiciones de tomar también las mejores decisiones y creemos que formar un patrimonio familiar debería de ser el objetivo número 1 de una inversión estratégica para toda familia. A ver, a propósito, el gobierno de la República lanzó el denominado Plan 10. Sí. ¿Verdad? Con el propósito de hacer un ajuste pertinente mayor en varias áreas. ¿Qué papel pondera el Fondo Social en esta nueva, digamos, en este nuevo ejercicio de gobierno? Sí, bueno, el Plan 10 no es otra cosa, sino que acercarnos más a la gente con hechos. Obviamente el Fondo Social en el rol que tenemos en cuanto a vivienda, asumimos 5 compromisos con el gobierno en el Plan 10. Primero, fortalecer obviamente la colocación de créditos. Pretendemos colocar 7.900 créditos más en este periodo que falta, con una inversión adicional de 155 millones de dólares. Pretendemos obviamente atender a 31.600 personas o familias más con casa propia. Ese es uno de los retos. 2, fortalecer el programa de vivienda social. ¿Por qué estamos nosotros con el programa de vivienda social? Este programa, Ernesto, fue diseñado y está siendo, diríamos, demandado por aquellas familias que están en situación vulnerable en cuanto a vivienda se refiere. Por ejemplo, madres solteras, viudas, gente que su actividad económica de repente es una venta ambulante en la calle, una persona que tiene una pupusería, una tienda, que en condiciones normales, lo digo yo, aún al Fondo Social no podían acceder a un crédito. Con este programa la gente tiene, este tipo de familia tiene la oportunidad de en vez de estar alquilando en un mesón, arriesgando a sus hijos, utilizando un baño común, le dan la oportunidad de un techo propio, un baño para uso exclusivo de ellos. Entonces, el programa de vivienda social está enfocado en esa línea. También el otro reto para este Plan 10 es fortalecer el programa Casa Joven. Este programa ya se convirtió, Ernesto, en un programa emblemático para el Fondo Social. Ya atendimos más de 4.600 jóvenes desde que inició el programa, es muy joven también el programa. Ya invertimos más de 88 millones de dólares en este programa. Vale la pena fortalecerlo, vale la pena acercarnos más a los jóvenes
Y cuando digo acercarnos es establecer nuevas estrategias, cómo llegar más a los jóvenes y hacer conciencia que la inversión estratégica a temprana edad es lo que cuenta. Y de la misma manera, ya esto quizás sería como un adelanto, como un anticipo. En julio, el 1 de julio, salimos con el programa Casa Mujer. De igual manera, este programa tiene condiciones especiales, como es la tasa de interés que va al 4%, y al 4%, Ernesto, eso implica que nosotros estaríamos subsidiando 2 puntos porcentuales en relación a la tasa más baja que hemos tenido en el Fondo Social. ¿Y eso es producto del plan o de la misma robustez de la política o estrategia que ha traído el fondo? Combinado, es parte del plan 10, ¿verdad? Cómo acercarnos a la familia más necesitada, cómo el Fondo Social ayudar o profundizar el rol social, y ese es uno de los programas que estamos promoviendo en el plan 10. Creemos nosotros que vale la pena, si la cartera nuestra está, diríamos, casi el 90% colocado en familias con ingresos abajo de los 4 salarios mínimos, este programa va para mujeres, ¿verdad?, con 2,5 salarios mínimos para abajo, es decir, es casi a la mitad de las exigencias del programa normal que tenemos de vivienda social. Y por último, el otro reto es concluir esta gestión que hemos hecho con inversionistas extranjeros o externos para la construcción de 5.500 viviendas de interés social, con una inversión que estarán superando los 165 millones de dólares. ¿Por qué lo pusimos esto en el plan 10? Si bien es cierto, de repente no vamos a concluir la construcción de las 5.000 viviendas, Ernesto, ya vamos a dejar un plan aprobado, un programa aprobado, ¿verdad?, que va a traer beneficio no solo a las familias que estarán comprando estas viviendas nuevas, sino beneficio país, porque eso implica generación de empleo para el sector obrero. Eso significa estimular la economía a través de 4 sectores importantes: el sector de la construcción, industria, comercio y servicio. Entonces, en estos 5 ítems son los que hemos nosotros comprometidos dentro del plan 10 con nuestro gobierno, y vamos por buena marcha. ¿Sí? ¿Están dando, digamos, su aplicación ya los resultados esperados? Exactamente, porque eso es lo que pidieron, ¿verdad? Listen programas, actividades, proyectos que sean realizables dentro del plan 10 y que sean, ¿cómo se llama?, no una proyección vaga, sino que son cosas reales que se pueden hacer. Estamos muy contentos porque le estamos dando cumplimiento al plan 10 y, por supuesto, al plan quinquenal de desarrollo que se formuló desde un principio, que nosotros, gracias a Dios, vamos arriba de las metas en cuanto a resultados acumulados, y con estos retos del plan 10 queremos nosotros que vamos a estar superando las metas del plan quinquenal. A ver, una pregunta que me parece que es importante colocarla sobre la mesa y del análisis que estamos haciendo sobre el tema de vivienda en el país. Un empleado promedio en el país, ¿a qué derecho o a qué acceso tiene derecho? Ok. Sobre todo cuando se trata de buscar financiamiento por la vía del fondo o por la vía, en este caso, directamente con la banca comercial. Aquí hay que hacer quizás una separación muy importante en cuanto a la consulta suya, Ernesto. La banca, en primer lugar, no financia ni proyectos de vivienda de interés social, ni mucho menos financia a la familia vivienda de interés social. Es decir, este es un rol exclusivo del Fondo Social, porque decíamos casi el 90% de la cartera del Fondo Social ha sido colocado en familias con ingresos de abajo de 4 salarios mínimos. ¿Qué significa esto? Anteriormente eran 250, eran familias que en 3, porque nosotros permitimos que hasta 3 familias sumen sus salarios para obtener un crédito mejor. Eso implica que 3 familias podían ganar los $1,000
para conseguir un crédito de vivienda de interés social. Esa es una parte. La otra es que por este fenómeno que se da en la banca, nosotros nos hemos convertido en la, diríamos, en la institución líder en el financiamiento de vivienda para las familias de más bajos ingresos. Ernesto, de cada 100 créditos que se dan en el sistema, el Fondo Social otorga 65 créditos. Entonces, ¿Para vivienda? Para vivienda en general. No, ¿para vivienda de qué tipo? Bueno, vamos desde 5.000 viviendas, perdón, $5.000 que puede valer una vivienda recuperada, hasta $125.000, que es el monto máximo que nosotros... Un monto máximo de $125.000 ya aplica para una vivienda que está mucho más allá de la parte de interés social, ¿no? Es correcto. Pensamos en las familias con ingresos medios. Nosotros dijimos, bueno, si bien es cierto el rol del Fondo Social es para las familias de más bajos ingresos, también es cierto, Ernesto, que las familias con ingresos medios necesitan de parte del gobierno tener los beneficios del Fondo Social. Pensando en eso fue que incrementamos el monto hasta $125.000, que puede ser vivienda nueva, como puede ser también vivienda usada. Hay una, digamos, pregunta válida también en esto, si es que en qué consonancia va la construcción, la industria de la construcción, con esa, digamos, esa categoría de créditos que el Fondo Social tiene, porque ¿de qué me sirve a mí que la construcción en el país proyecte viviendas que no van a estar al acceso de nosotros? Sí. Yo creo que este es un elemento bien importante que no podemos soslayar en este análisis. Voy a hacer una pausa y regresamos hablando de cuál es la relación, cuál es digamos, el efecto estratégico para mancomunar esfuerzos que vitalicen al fondo y por supuesto también incentiven a la construcción, el sector de la construcción. Muy bien. Perfecto. Elemento muy importante. Gracias a usted por estar participando y también por estar enviando sus comentarios @Neto López Radio, @Diálogo 21. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a continuar conociendo cuál es, digamos, el efecto positivo que puede tener una alianza o una estrategia entre el sector de la construcción y el Fondo Social para la Vivienda para hilvanar viviendas que sean o que llenen la expectativa del que la busca, y por supuesto también un crédito que sea acorde a lo que verdaderamente vale esto. ¿Cuál es ese elemento y ese factor per se que debe de existir en esa relación? Ok, quizás comenzando en la respuesta a la pregunta suya, Ernesto, para el Fondo Social, diríamos el aliado estratégico para el Fondo Social es el sector de la construcción. Y en estos últimos 2 años, ese aliado tuvo como una depresión en la construcción de vivienda de interés social. Nosotros, entendiendo esa preocupación y dado que se dio el aumento en el salario mínimo, el Fondo Social tomó la decisión de mejorar la política crediticia y ampliar los montos de vivienda de interés social. ¿Por qué esto? Porque de repente el constructor decía, mire, 32.200 es el techo máximo de lo que es vivienda de interés social. Para nosotros es bastante difícil ajustar los costos y poder seguir produciendo vivienda de interés social. Ya ampliamos, Ernesto, el monto de lo que es vivienda de interés social en base al nuevo salario mínimo, y hoy es de $38.900. ¿Cuánto? $38.900, estamos hablando casi $39.000, Sí. ¿Verdad? Que aquí sí ya el constructor tiene un margen de, diríamos, de acción para que un proyecto de vivienda de interés social le pueda ser un poco más rentable. Ahora, obviamente aquí no solo gana el constructor, sino que gana la familia, porque recibe una vivienda, si bien es cierto, con un precio un poco mayor,
pero a la misma tasa de interés, que esto es lo que yo creo que a los constructores esta noticia les va a importar, porque este informe que estoy dando ahorita ha sido la aprobación última de Junta Directiva. Ampliamos el techo a $38,900, mantenemos la tasa del 6% de interés anual, ¿verdad? Que es una tasa de interés que ningún banco la está dando, y obviamente hemos hecho mejoras en la política de créditos, en lo que es vivienda nueva, hemos bajado la tasa del 5 al 3%. Es decir, estamos financiando el 97% de lo que es el valor de la vivienda de interés social, en este caso 38,900. De igual manera, para la vivienda usada hemos bajado la prima del 15% al 10%, que era parte de la dificultad que tenían las familias, el dar una prima del 15%, y hemos bajado la tasa del 12.5 al 10%. Estos son ajustes que hemos hecho en la política de crédito, Ernesto, que no solo va a ayudar, como repito, a los constructores, sino que va a ayudar en forma directa a la familia salvadoreña. A ver, aquí pregunta alguien, ¿cuándo van a hacer algo por los que estamos ahogadas con cuotas de $100 y viviendo en zonas de alta peligrosidad? Habla del sector de Villa Lourdes. Sí, vamos a ver, ya dijimos que en lo que es el programa de vivienda social y que está teniendo excelentes resultados, hay una madre soltera, en vez de estar pagando $70 en un mesón, puede pagar 40, 50, $60, pero ya en una casa propia para sus hijos. Vamos a tratar de sacar una publicidad que llegue a estos sectores para que vean los beneficios que el Fondo Social está llevando a las familias más necesitadas con estos programas que estamos anunciando. Programa de vivienda social, ¿verdad? Y programa Casa Mujer. Casa Mujer es un programa donde, repito, va al 4% de interés anual, donde el Fondo Social está subsidiando 2 puntos abajo de lo que es la tasa más baja que tenemos, que es el 6%. A ver, a propósito de la pregunta que hacía la amiga televidente, ¿cómo golpea el tema de la inseguridad los objetivos trazados en el fondo? Bueno, esa es una realidad que no se puede esconder, Ernesto. Sin embargo, nosotros como Fondo Social lo que hacemos es crear estrategias para poder mitigar, para poder ayudar a la familia. ¿A qué me refiero? ¿A qué estrategia? La permuta. Si la familia en el lugar donde compró su vivienda está teniendo problemas con la delincuencia, puede permutar con el Fondo Social. ¿Y permuta qué es? Nosotros recibimos la vivienda que ella está pretendiendo dejar y le entregamos una lista de todos los activos que nosotros tenemos a nivel nacional para que en una forma, diríamos, democrática, voluntaria, ella diga, bueno, en este lugar creo que puedo conseguir una vivienda, la consigue y con esa vivienda que elige es la que hacemos la permuta. Entonces sí hay respuesta y este beneficio lo trasladamos también al sector de la corporación policial. Ahí con una ventaja más, el elemento de la corporación que ha tenido o que puede tener problemas, que arriesga la integridad de su familia, inmediatamente nosotros le suspendemos la cuota de pago de su casa para que esa cuota le sirva para alquiler de inmediato de una vivienda y de esa manera pueda trasladar a su familia y ponerla pues en condiciones más seguras. Licenciado Chévez, con usted hemos abordado en anteriores ocasiones un proyecto de asistencia de vivienda especialmente por la seguridad que deben de tener los agentes policiales y militares. ¿Cuál es el avance que ha tenido esta proyección de la que hablábamos anteriormente? Excelente. Hace como 2 meses, Ernesto, se dio una conferencia de prensa en Casa Presidencial donde estuvieron las dos corporaciones de inversionistas y constructores externos con los 2 constructores locales. Ahí hay un asocio
ahí hay un asocio, una coinversión para construir la iniciativa que le mencioné que pusimos en el Plan 10 de construir 5.500 viviendas a nivel nacional. Esto va de cara no solo a beneficiar a la corporación, porque la corporación es menos la demanda que pueda tener actualmente, y va también de cara a beneficiar a la población civil. Estas viviendas van con características especiales. Siempre caen en lo que es el rango de vivienda de interés social, y obviamente estamos ajustando números para ver en qué forma a la corporación se le hace como una condición especial en cuanto a tasa de interés y en cuanto a plazo se refiere. Lo importante aquí es que ya está, diríamos, como avanzado el proceso del desarrollo de estas 5.500 viviendas. ¿A qué avance me refiero? Ya está el fideicomiso formalizado a través del cual se va a dar el flujo de fondos. La recepción de los fondos externos llegan al fideicomiso, y después del fideicomiso pasan las cuentas operativas a un banco local. En Usulután ya se inició, Ernesto, la construcción de 800 viviendas que forman parte de este proyecto de 5.000 viviendas. En el Departamento de la Libertad, en las zonas, diríamos, periféricas a Nuevo Cuscatlán, se van a construir 3 torres de apartamentos, que va a ser, diríamos, como el mayor número de apartamentos que van a ir como acompañando esta iniciativa de las 5.500 viviendas. Entiendo que el 1 de julio viene ya la staff de funcionarios que se van a encargar no solo el manejo de fondos, no solo el manejo del desarrollo de los proyectos, no solo de la selección de los terrenos, sino del proceso tramitológico. Este proyecto, para nosotros como Fondo Social, creemos que es una realidad, y por eso lo hemos incorporado en el Plan 10. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, la semana pasada se publicó un informe del INCAE que dice que El Salvador está a la saga de Centroamérica en calidad de vivienda. El último estudio sobre el estado de la vivienda en Centroamérica también habla de un déficit. ¿Cómo interpreta el Fondo Social para la Vivienda esta información, este resultado de información, y cuáles son las dificultades que se pueden tener a la hora de analizar el tema de la déficit de vivienda en el país? Vamos a hablar de estos dos aspectos cuando regresemos. Muy bien. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, aprovechando estos minutos, El Salvador está a la saga de la región en calidad de viviendas. Y hay un aspecto importante en este informe que leíamos sobre el tema del déficit, que todavía sigue siendo, obviamente, como país, punto de honor. Sí. Vamos a ver, en cuanto al déficit, nosotros nos comprometimos, Ernesto, en el plan quinquenal, bajar al menos 2 puntos porcentuales el déficit habitacional. ¿Cuánto tenemos hoy en día el déficit? Bueno, en la fecha que se tasó este compromiso eran 66.080 soluciones habitacionales que habían que poner a disposición de la población. Nosotros de eso ya entregamos 25.167. Eso implica que si lo tomamos en puntos porcentuales, como había sido el compromiso, nosotros llevamos 2.7%, es decir, estamos arriba un 38% de la meta establecida. Si nosotros, al final del quinquenio, si las cosas siguen tal como se han venido desarrollando, que yo les decía que nosotros estamos contentos porque vamos a superar el plan quinquenal de inversión, nosotros podríamos estar llegando a 3 puntos porcentuales. Eso sería un cumplimiento del 150% de baja en el déficit habitacional en el término cuantitativo.
vamos a ver, el déficit habitacional total se forma por el déficit cualitativo y el déficit cuantitativo. El déficit cualitativo es cómo dignifica usted las viviendas que de repente la familia no tienen viviendas dignas. Esa es responsabilidad del Viceministerio de Vivienda y también de Fonavipo y del ILP, tres instituciones de gobierno. Pero en cuanto al déficit cuantitativo, somos nosotros en alianza con el sector de la construcción. Por eso yo le decía que para el Fondo Social el sector de la construcción es el aliado estratégico, no solo para otorgar crédito a la familia salvadoreña una vivienda nueva, sino la generación de empleo y, como dijimos anteriormente, el dinamismo económico que nosotros inyectamos al financiar una vivienda nueva. Ahora, se ha aportado, como dije, el 38% del déficit cuantitativo total. Ese es el avance que nosotros hemos tenido en base a la pregunta que usted hacía. Obviamente hay mucho que hacer, pero lo importante aquí es que si uno se formula un objetivo, una meta, pues obviamente lo que tiene que hacer uno es trabajar de cara a esa meta. En el 2019, con la ayuda de Dios por supuesto y en el tiempo que nos queda, si hay generación de vivienda de interés social nueva, el aporte del Fondo Social sería estratégico en el déficit habitacional cuantitativo. Hay varios factores, según destaca este informe, las dificultades para reducir el déficit. La poca oferta, habla de la corrupción, habla de los subsidios, la informalidad y otros aspectos que tienen que ver con las políticas públicas, la prioridad que debe tener. Sí, vamos a ver. Así breve, porque quiero hablar también de este reconocimiento internacional que nuevamente recibe el fondo, que es certificado de calidad ISO 9001-2015, que es la última versión internacional, ¿no? Sí, vaya, sobre el tema de vivienda, Ernesto, yo lo he dicho varias veces a través de diferentes medios, el corto plazo limita la producción de vivienda. ¿Por qué? Porque los bancos, bueno, hoy sí ya gracias a Dios están financiando para torres de apartamentos habitacionales y eso es bueno porque nosotros con el monto ampliado a $125,000 podemos también ayudar a las familias con ingresos medios. Pero obviamente vienen proyectos importantes, 5.500 viviendas exclusivamente de interés social para atender a los policías y a la sociedad civil. También hay otros constructores locales que están hablando de 1.200 viviendas de interés social, ahí estaríamos hablando de 6.700, y en la zona oriental que también tienen proyectado no menos de 800 viviendas de interés social. Entonces podríamos estar hablando que para el 2019 la oferta de vivienda de interés social estaría mejorando, que es lo que ha sucedido en estos últimos años, la reducción de vivienda de interés social. Creemos que para el 2009 la situación va a ser mucho mejor a estos últimos 2 años, sin embargo, a pesar de la limitante de vivienda de interés social, nosotros hemos mitigado con vivienda usada a la familia salvadoreña. A ver, ¿cuáles son las razones que distinguen el trabajo hecho desde el punto de vista de la facilidad del servicio que presta el fondo para obtener este nuevo reconocimiento en calidad y certificación internacional? Aquí inciden 3 factores importantes. Uno es la concientización del equipo de trabajo, el personal del Fondo Social, que tenemos que esmerarnos por dar la mejor atención a los usuarios y a los potenciales usuarios. Pero eso no puede ser posible si usted no somete a la institución a un proceso de mejora continua, de calidad, porque el trabajo diario absorbe al trabajador, pero cuando usted ya establece, diríamos, capacitaciones de tal manera que podamos llegar a lo que hemos llegado a la certificación ISO 9001-2015, eso implica, Ernesto, que todos los procesos del Fondo Social en aprobación de crédito para una mejor atención al cliente han sido certificados. Y eso no solo habla bien del Fondo Social, sino del personal
habla bien del gobierno y obviamente el país, porque somos la segunda institución que estamos logrando ese reconocimiento internacional donde demostramos que todos los procesos han sido certificados de cara a dar un mejor servicio a la población. ¿Cuál es el proyecto emblemático que puede lograr distinguir ese trabajo para los próximos días y a la conclusión del ejercicio de este gobierno que estamos a las puertas de tenerlo? Hemos estado trabajando en paralelo a este esfuerzo de la certificación, Ernesto, a implementar el expediente electrónico. Ese va a ser un legado importante de este servidor al Fondo Social, porque hoy por hoy es diríamos, si bien es cierto un proceso certificado, pero es un proceso continuo que va de etapa en etapa la aprobación del crédito. Con el expediente electrónico, ¿cuál será la ventaja? Si son 24 jóvenes que trabajan en la línea de aprobación de un crédito, esos 24 jóvenes van a estar en la capacidad de pegarse automáticamente al expediente electrónico y ese crédito puede ser aprobado de un día para otro, cada quien en su competencia, y obviamente tenemos puntos de control de calidad tanto en el inicio del proceso del crédito como a la hora de formalizar. ¿Por qué? Porque si lo hacemos al principio, garantizamos que el trabajo que se va a hacer no hay retroceso ni reproceso, sino que vamos a lo seguro, y el control de calidad antes de escriturar nos garantiza que a la hora que ese crédito se escritura no va con deficiencias que puede ser regresado por el CNR o por cualquier institución que supervisa las operaciones del Fondo Social para la Vivienda. Bueno, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerle el que nos haya acompañado y sobre todo también ver cómo van cumpliéndose las metas que se han trazado como parte de la incorporación también a ese plan 10 y el plan quinquenal que ustedes mismos pues han logrado desarrollar a lo largo de estos años. Quiero agradecerle que me haya acompañado y dado esa información. Gracias, Ernesto. Decirle a la población que el Fondo Social ha cambiado su rostro y que lo que queremos es verdaderamente seguir atendiéndoles con la mejor eficiencia y con la mejor calidad. Bendiciones para todos. Mañana viernes, no se pierda la fuerza de la voz y del análisis con nuestros panelistas de todos los viernes y desde luego recogiendo los principales temas a debatir más importantes de la semana. Mañana viernes, 6:30 es la comunicación, es la invitación para que usted nos acompañe por este mismo canal. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.